Mi nombre es Giulio, fui sacerdote en el Vaticano por más de 20 años. Lo que estoy a punto de contar me llevó a renunciar a la iglesia y vivir bajo el constante temor de ser silenciado. No sé si sobreviviré mucho tiempo después de esto, pero la verdad debe ser dicha. Era el año 2009 cuando fui asignado a trabajar en los archivos secretos del Vaticano. Mi tarea era revisar antiguos documentos relacionados con sociedades secretas, un trabajo tedioso que, según mis superiores, me prepararía para ascender en la jerarquía. Pero pronto descubrí que nada de esto era casual. Una noche, mientras trabajaba solo, encontré un documento que parecía fuera de lugar. Era un manuscrito sellado con un símbolo extraño, una pirámide con un ojo en su vértice. Abrí el texto con cuidado, y su contenido me heló la sangre. Describía reuniones clandestinas realizadas siglos atrás entre miembros de alto rango de la Iglesia y una orden conocida como los Illuminati. Según el texto, estos encuentros no eran enfrentamientos, sino alianzas. Los Illuminati no habían desaparecido como se creía, su influencia había penetrado las estructuras más sagradas. El manuscrito mencionaba un ritual, Luxa Eterna, que se celebraba cada década en un lugar secreto del Vaticano. Supuestamente, este ritual conectaba a los líderes con la fuente del verdadero conocimiento. Mientras leía, sentí que alguien me observaba. Al levantar la vista, vi una sombra al final del pasillo. Pensé que era uno de los guardias, pero la figura no se movía. Simplemente estaba ahí, inmóvil. Cuando traté de acercarme, las luces parpadearon y todo quedó en completa oscuridad. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro, no en un idioma que reconociera, pero que entendía de alguna manera. Decía algo como, no debes saber. No debes ver. Al día siguiente, decidí contarle a mi superior, el cardenal Bellini, lo que había encontrado. Pensé que era mi deber como sacerdote. Pero cuando mencioné el manuscrito, su rostro cambió. Me miró con una mezcla de pánico y furia. Sin decir una palabra, me ordenó que lo siguiera. Me llevó a una sala que nunca había visto antes, una habitación oscura y fría con un crucifijo invertido en la pared. Allí, me exigió que le entregara el manuscrito y jurara guardar silencio. Me negó cualquier explicación, solo repitió que había fuerzas más allá de mi entendimiento y que mi vida estaba en peligro si insistía. Esa noche, regresé a mi celda. Pero no pude dormir. Desperté de un sobresalto alrededor de las 3 de la madrugada. Al abrir los ojos, vi a 3 figuras vestidas con túnicas negras alrededor de mi cama. No hablaban, pero sus rostros estaban cubiertos por máscaras con el mismo símbolo que había visto en el manuscrito. Una de ellas me susurró al oído, este es tu único aviso. No interfieras. Al día siguiente, el manuscrito había desaparecido, y mis superiores me notificaron que sería transferido a una parroquia rural. No acepté. Renuncié y dejé el Vaticano inmediatamente. Desde entonces, he vivido escondido. Pero a veces, siento que sigo siendo observado. No sé quiénes son exactamente, pero lo que sí sé es que los Illuminati no son solo una teoría conspirativa. Su poder y su conexión con el Vaticano son reales. Y ellos no permitirán que nadie revele su existencia. Mi nombre es Aldo Benedetti, y durante 15 años serví como monseñor en el Vaticano. Este relato no es una fábula ni un intento de difamar la fe. Es mi confesión, escrita en el ocaso de mi vida, para revelar lo que el silencio del poder ha sepultado. Todo comenzó en 1998, cuando fui asignado como asistente personal del cardenal Romano, una figura influyente dentro de la curia romana. Romano era un hombre enigmático, conocido por su implacable ambición. Aunque su fe parecía inquebrantable, había algo en el que me inquietaba profundamente. Una noche, mientras revisaba documentos en su oficina, encontré un sobre lacrado con un símbolo extraño, un pentagrama rodeado de inscripciones en latín que nunca había visto. La curiosidad me venció, y abrí el sobre. Contenía una carta dirigida a Romano, firmada con un nombre que me heló la sangre, Luciferus Rex. El contenido era aún más aterrador. La carta hablaba de un pacto renovado y un ritual llamado el Séptimo Círculo, que debía llevarse a cabo en el altar negro, un lugar que jamás había oído mencionar en mis años en el Vaticano. Decidí no mencionar nada, pero la inquietud me carcomía. Esa misma semana, Romano me ordenó acompañarlo a una reunión privada en la noche.
Me advirtió que no debía hacer preguntas ni comentar lo que viera. Accedí, aunque con un miedo que crecía con cada palabra suya. La reunión tuvo lugar en una cripta bajo la Basílica de San Pedro, un lugar que pocos conocen. Allí, un grupo de altos prelados, vestidos con túnicas negras y portando velas, se reunió alrededor de un altar de piedra. Sobre él descansaba un libro antiguo, cubierto de símbolos demoníacos. Todo en la escena era antitético a la fe que había jurado proteger. El ritual comenzó con cánticos en un idioma que no reconocí. Uno de los prelados leyó en voz alta del libro, invocando a una entidad que nombraron como el portador de la luz. Entonces, Romano se adelantó, con un cuchillo dorado, hizo un corte en su propia mano, dejando caer sangre sobre el libro. Lo que ocurrió después está grabado en mi memoria como un fuego imposible de apagar. La temperatura en la cripta descendió de repente. Una presencia indescriptible llenó el aire, y las velas comenzaron a arder con una luz antinatural, de color negro. Una voz profunda y gutural resonó, pero no provenía de ninguno de los presentes. La entidad exigía algo a cambio del favor divino, almas. Romano aceptó sin dudar. Paralizado por el miedo, no pude moverme. Pero entonces la voz pareció dirigirse hacia mí. Un intruso, débil de fe, pero útil. En ese instante, sentí una presión insoportable en el pecho, como si algo intentara arrancarme el alma. Logré gritar una oración, y el ritual se interrumpió bruscamente. Romano me miró con furia, pero no dijo nada. Fui expulsado del Vaticano días después, sin explicación oficial. Desde entonces, vivo con el peso de lo que presencié. Sé que estos pactos no son aislados. Hay una oscuridad que ha echado raíces en el corazón mismo de la Iglesia, una lucha perpetua entre la luz y la sombra que trasciende nuestra comprensión. Rezo porque, algún día, la verdad salga a la luz. Pero hasta entonces, temo que el alma del Vaticano esté vendida a fuerzas que no comprendemos del todo. Nunca imaginé que algo tan oscuro pudiera ocultarse tras las puertas doradas del Vaticano. Como joven seminarista recién llegado a Roma, mi vida hasta ese momento había sido de devoción y estudio. Las viejas piedras del Vaticano me hablaban con un susurro reverente, y las majestuosas capillas eran lugares de paz y espiritualidad. Pero todo eso cambió una noche que nunca podré olvidar. Mi nombre es Marco, y esta es la historia de lo que vi, o mejor dicho, de lo que no debí ver. Era un martes, cerca de medianoche, cuando el padre Giovanni, un sacerdote anciano que había servido en el Vaticano durante décadas, me llamó a su despacho. Su voz, siempre firme, temblaba ligeramente cuando me dio la orden de acompañarlo a una de las capillas más aisladas del Vaticano. Decía que era urgente. No hables con nadie, ni preguntes, me advirtió. Su mirada estaba vacía, como si algo profundo y oscuro estuviera acechando en sus pensamientos. Nos dirigimos a un pasillo apartado, donde las lámparas de gas parpadeaban tenuemente. El aire estaba denso, como si la humedad de los siglos hubiera impregnado cada piedra del lugar. De alguna forma, el Vaticano tiene su propio olor, una mezcla de cera, incienso y algo más. Algo que no puedo definir, pero que siempre me ha parecido ajeno, como si estuviera en presencia de algo más antiguo y más peligroso que la religión misma. Llegamos a una puerta cerrada, oculta entre paredes que apenas se notan a menos que se sepa dónde mirar. El padre Giovanni sacó una llave de plata de su cinturón, y al abrir la puerta, me invadió una sensación de incomodidad. No era miedo, no aún. Era algo más sutil, algo que calaba hasta los huesos. Dentro de la habitación había una mesa de piedra, sobre la cual descansaba un antiguo crucifijo. No había ventanas, solo una tenue luz que provenía de una vela apagada, la cual Giovanni encendió con un gesto rápido. Este es un lugar donde las almas perdidas se enfrentan a su destino, dijo, mientras me indicaba que me arrodillara. Hoy, hijo mío, aprenderás lo que realmente se esconde aquí. El aire estaba tenso, como si la misma atmósfera se estuviera compactando. El padre Giovanni me entregó un misal antiguo, sus manos temblaban mientras lo hacía. Recita las oraciones que te he enseñado. Esta noche no será como cualquier otra. La capilla estaba extrañamente silenciosa. Era como si el sonido de las oraciones fuera absorbido por las paredes. En cuanto comencé a recitar las palabras,
algo sucedió. Primero, una ligera vibración bajo mis pies, casi imperceptible. Luego, los ecos de mis palabras se alargaron, como si alguien más las estuviera repitiendo detrás de mí. Me detuve, pero la voz siguió. Continúa, susurró Giovanni, con una mirada fija en el altar. Fue entonces cuando sentí la presencia. No era humana. No era de este mundo. Algo había despertado en las sombras. Una figura emergió de las paredes, como si la oscuridad misma cobrara forma. La visión de la criatura me heló la sangre. Era un hombre, o al menos, lo había sido alguna vez. Su piel era gris, tirante, sus ojos completamente negros, sin pupilas ni iris. Su boca, en un retorcido gesto de alegría, se abrió en una sonrisa cruel, mostrando dientes afilados como dagas. «¿Crees que tus oraciones te salvarán?», dijo la criatura, su voz grave y llena de ecos. «Este lugar ha sido mío por siglos». Mi cuerpo se paralizó de terror, pero el padre Giovanni no parecía sorprendido. Él solo cerró los ojos y comenzó a recitar oraciones en un latín antiguo, un latín que nunca había oído antes. La criatura se acercó lentamente, deslizándose entre las sombras, y sus ojos se clavaron en los míos. Sentí su frío atravesar mi alma. «¿No ves?», susurró la entidad, su voz suave y penetrante. «Toda esta fachada de fe, todo este poder, es solo una mentira. Tú, los demás, todos ustedes están aquí para alimentar algo más grande que cualquier dios». Mi mente se nubló. Las paredes comenzaron a moverse, a girar, y las figuras sagradas en los frescos parecían mirarme con ojos llenos de desesperación. El aire estaba denso, asfixiante. Mis piernas cedieron, y caí de rodillas. El padre Giovanni, con una fuerza que nunca había visto en él, extendió la mano hacia el altar. En ese momento, todo se detuvo. La criatura se congeló en su lugar, sus ojos aún clavados en los míos, pero incapaz de moverse. Giovanni pronunció una última palabra en latín, y un rayo de luz pura emergió del crucifijo, iluminando toda la sala. La figura desapareció de golpe, como si nunca hubiera estado allí. El silencio volvió a reinar, pero algo en el ambiente había cambiado. La presión, la opresión, se había aliviado, pero no desaparecido por completo. Podía sentirlo en el aire, acechando, esperando. Giovanni me ayudó a levantarme. «Lo que has visto esta noche es un secreto que la Iglesia guarda, hijo mío», dijo, su voz ahora calmada, pero con una tristeza profunda. «Hay cosas aquí, en el Vaticano, que no pueden ser comprendidas. Y hay horrores que ni siquiera los exorcismos pueden erradicar». Nunca volví a ver al padre Giovanni después de esa noche. Me asignaron a una parroquia alejada de Roma, como si todo fuera parte de un plan para mantenerme alejado de algo que no comprendía. Las puertas del Vaticano cerraron ante mí, y nunca más me permitieron entrar en sus pasillos secretos.